La historia de José, el Salvador de Egipto. Capítulo 2. Escucha bien esta parte de la historia. José era un hombre bueno, pero terminó en la cárcel por algo que no hizo. Lo olvidaron, lo dejaron ahí por años. Cualquiera habría pensado que su vida se arruinó, pero Dios tenía otros planes. Porque a veces, cuando parece que todo está perdido, es cuando algo grande está por pasar. Y José no solo iba a salir de la cárcel, iba a salir para gobernar Egipto. Y esa es la historia que te contaré esta vez. Pero, para entender mejor, José fue acusado falsamente de intentar abusar de la esposa de Potifar. Ella mintió porque él rechazó sus avances, y Potifar, creyéndole a su esposa, lo mandó a la cárcel. Las cárceles egipcias no eran lugares de reeducación. Eran agujeros de desesperación. José fue arrojado dentro de una celda fría, con barrotes gruesos y un suelo de piedra húmeda. El hedor era insoportable. Los gritos de otros prisioneros resonaban en los pasillos. Se sentó contra la pared, respirando hondo. Dios, ¿por qué? No hubo respuesta. Solo el sonido del agua goteando desde el techo. Los días pasaron, luego semanas, pero José no permitió que la desesperación lo consumiera. Comenzó a ayudar a otros prisioneros. Organizaba las celdas, atendía a los enfermos, mantenía el orden. El jefe de la prisión lo notó. Un día lo llamó. Nunca había visto a un prisionero como tú. Desde que llegaste, las cosas han mejorado aquí. José mantuvo la mirada baja. Hago lo mejor que puedo, mi señor. El hombre asintió. Desde ahora estarás a cargo de los otros prisioneros. Dios lo estaba levantando, incluso en la oscuridad. Lo que José no sabía era que dentro de aquellas paredes su destino estaba a punto de cambiar. Porque dos hombres llegarían a la prisión con un mensaje disfrazado de sueños. Y esos sueños lo llevarían al trono de Egipto. Una mañana, dos nuevos prisioneros fueron traídos a la cárcel. Pero no eran prisioneros comunes. Uno era el copero del faraón, el otro su panadero personal. Los dos habían sido enviados allí por haber cometido una ofensa contra su señor. José los observó en silencio. Algo en ellos le llamó la atención. No era solo su vestimenta gastada o la desesperación en sus rostros. Era algo más profundo. La angustia en sus ojos no era solo por estar encerrados. Era por algo más. Al día siguiente, cuando José pasó a verlos, notó que estaban más preocupados que de costumbre. «Veo que están inquietos», dijo, con la voz tranquila. El copero suspiró. «Hemos tenido sueños extraños, pero no hay nadie que los interprete». José sintió un escalofrío. Sabía que los sueños no eran simples imágenes de la mente. Dios hablaba a través de ellos. «Las interpretaciones vienen de Dios», respondió con calma. «Cuéntenme sus sueños». El copero fue el primero en hablar. «Soñé que había una vid con 3 ramas. Brotaron flores y dieron uvas. Yo exprimía las uvas en la copa del faraón y se la entregaba». José cerró los ojos por un momento y sintió la respuesta en su corazón. «Las 3 ramas son 3 días», dijo con seguridad. «En 3 días, el faraón te devolverá tu puesto. Volverás a servirle como antes». El copero lo miró con esperanza. El panadero, al ver que el primer sueño tenía una buena interpretación, tragó saliva y habló. «Mi sueño. Llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza. En la canasta superior había panes y pasteles para el faraón, pero los pájaros descendían y los devoraban». El rostro de José se endureció. «Las 3 canastas también son 3 días», dijo con un tono más sombrío. «En 3 días, el faraón mandará ejecutarte.
El silencio cayó como una losa. El panadero sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. 3 días después, ocurrió exactamente como José había predicho. El copero fue restaurado, el panadero ejecutado. Antes de que el copero se marchara, José le hizo una petición. Cuando estés nuevamente con el faraón, acuérdate de mí. Dile que estoy aquí injustamente. El copero asintió rápidamente y se marchó. Pero los días pasaron, luego los meses, y el copero lo olvidó. José siguió en prisión, 2 años más, hasta que una noche el palacio del faraón fue sacudido por un misterio que nadie podía resolver. El hombre más poderoso de Egipto despertó sudando. Había tenido un sueño perturbador. Vio 7 vacas gordas saliendo del Nilo, pero de repente aparecieron 7 vacas flacas que se las devoraron. Luego soñó con 7 espigas llenas de grano, pero detrás de ellas crecieron 7 espigas secas y marchitas que consumieron a las primeras. El faraón se sentó en su lecho, respirando agitadamente. Sabía que aquello no era un simple sueño, era un mensaje. A la mañana siguiente mandó llamar a todos sus magos y sabios. «Díganme qué significa esto». Los hombres se miraron entre sí. Sus rostros reflejaban confusión. Nadie tenía respuesta. El copero, que estaba presente en la corte, sintió un escalofrío. De repente se llevó la mano a la boca. «Majestad», exclamó, «he cometido un error. Hace 2 años, cuando estuve en prisión, conocí a un hebreo que interpretó mi sueño y el del panadero con exactitud». El faraón frunció el ceño. «Tráiganlo de inmediato». José fue sacado de la celda a toda prisa. Lo llevaron a los baños del palacio. Le rasuraron la barba y le dieron vestiduras limpias. Cuando terminó de arreglarse, lo escoltaron hasta el gran salón del faraón. El monarca egipcio lo miró con curiosidad. «Dicen que puedes interpretar sueños». José mantuvo la mirada baja y respondió con humildad: «No soy yo quien interpreta, sino Dios quien da la respuesta». El faraón le contó sus sueños. José lo escuchó atentamente. Cuando terminó, habló con seguridad. «Majestad, ambos sueños significan lo mismo. Dios le está mostrando lo que está por venir». El faraón y sus consejeros se inclinaron para escuchar. «Habrá 7 años de abundancia en Egipto, pero después vendrán 7 años de hambre tan severa que nadie recordará los tiempos de prosperidad». El faraón frunció el ceño. «¿Y qué se debe hacer?». José no dudó. «Debe nombrar a un hombre sabio que administre el país. Durante los 7 años de abundancia, debe almacenar alimento en todas las ciudades, para que haya provisiones cuando llegue la hambruna». El faraón se levantó de su trono y miró a sus consejeros. «¿Acaso encontraremos a otro hombre con el espíritu de Dios como este hebreo?». Los ministros murmuraron entre sí, sorprendidos. Entonces el faraón se volvió a José y pronunció las palabras que cambiarían su destino. «Desde hoy serás el gobernador de Egipto. Solo yo estaré por encima de ti». José quedó en silencio. Su vida acababa de cambiar en un solo instante. «Te doy autoridad sobre toda la tierra de Egipto», continuó el faraón. «Aquí tienes mi anillo». Le colocó un anillo de oro en el dedo, símbolo del poder real. Luego ordenó que le pusieran vestiduras de lino fino y un collar de oro. «Montarás en mi segundo carro, y cuando pases, todos se inclinarán ante ti». Los soldados golpearon sus lanzas contra el suelo en señal de aprobación. José, el esclavo, el prisionero, el olvidado, ahora era el hombre más poderoso de Egipto, después del faraón. José cumplió su tarea con excelencia.
Durante los 7 años de abundancia, almacenó alimento en todas las ciudades. Cuando llegó la hambruna, Egipto tenía suficiente provisión. El hambre no perdonaba a nadie. En Egipto, la crisis azotaba con fuerza, pero el pueblo tenía una ventaja. Los graneros del faraón estaban llenos, administrados por el segundo hombre más poderoso del reino, José. Pero en Canaán, la historia era diferente. La tierra estaba seca, los campos yermos y la comida escaseaba. En la tienda de Jacob, la desesperación crecía con cada día que pasaba sin alimento. El anciano patriarca, con su mirada cansada, vio a sus hijos sentados sin hacer nada. Suspiró. ¿Por qué están aquí cruzados de brazos? Su voz sonó grave y pesada. Me han contado que en Egipto hay grano. Vayan y compren algo antes de que muramos de hambre. Los hermanos se miraron entre sí. No tenían opción. Sin embargo, Jacob se negó a dejar que Benjamín los acompañara. No, dijo con firmeza. Ya perdí a un hijo. No perderé otro. Los demás no discutieron. Sabían lo que José significaba para su padre. Y así emprendieron el viaje sin saber que el destino les tenía preparada la prueba más grande de sus vidas. Después de un largo trayecto, llegaron a Egipto y fueron llevados ante el gobernador. Un hombre imponente, vestido con finas túnicas de lino y adornado con joyas, los miró desde lo alto de su trono. Era José, pero ellos no lo sabían. No sabían que aquel egipcio con autoridad era el mismo hermano al que habían traicionado años atrás. José, en cambio, sí los reconoció de inmediato. El pasado cayó sobre él como una tormenta. Los vio allí, inclinados ante él, y su corazón latió con fuerza. Sus sueños de juventud se hicieron realidad frente a sus ojos. Respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿De dónde vienen?, preguntó en egipcio, fingiendo indiferencia. Simeón, sin levantar la cabeza, respondió: venimos de Canaán, mi señor. Hemos venido a comprar alimento. José entrecerró los ojos. No podía mostrarse débil. Son espías, acusó de repente. Han venido a espiar nuestra tierra. Los hermanos levantaron la cabeza, sorprendidos. No, mi señor, exclamó Rubén. Somos hombres honestos, no somos espías. José sintió una punzada de ironía en su pecho. ¿Honestos?, repitió con el tono de alguien que sabía algo que ellos no. Judá, con voz temblorosa, intentó explicar. Somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre en Canaán. El menor se quedó con nuestro padre y el otro hizo una pausa. El otro ya no está. José sintió un nudo en la garganta. Así que eso decían de él, como si estuviera muerto. Se cruzó de brazos. Si dicen la verdad, traigan a su hermano menor. Hasta entonces, no les creeré. Los hermanos intercambiaron miradas preocupadas. Por ahora, uno de ustedes quedará prisionero, continuó José. Los demás pueden regresar a Canaán con el grano. Ordenó que encarcelaran a Simeón. Mientras los guardias lo arrastraban, los demás comenzaron a murmurar entre ellos, sin saber que José entendía cada palabra. Esto nos está pasando por lo que hicimos con José, susurró Rubén. Lo vimos suplicar y no tuvimos piedad. Ahora Dios nos está castigando. José sintió un golpe en el pecho. Así que, después de tantos años, ¿finalmente sentían remordimiento? Se giró para que no lo vieran llorar, pero aún no era el momento de rebelarse. Mandó llenar sus sacos con grano y, sin que ellos lo supieran, devolvió el dinero que habían pagado, colocándolo dentro de sus bolsas. Los hermanos partieron de regreso a Canaán, sin saber que la prueba apenas comenzaba. Bueno, muchachos, esta fue el capítulo 2 de la historia de José. Y dime,
¿Qué parte de esta historia te gustó más?